Hola, esta es la sesión 12 del taller de restauración. En ella vamos a proceder a dar remate a las piezas que hemos paneado a lo largo de las sesiones anteriores. Si recordáis, teníamos el marco fondeado con un rojo inglés y colocado el pan de oro encima. Ya he rectificado un par de veces lo que eran los trozos más grandes. Ya os comenté que aunque quede alguna pieza donde aparezca el rojo inglés, si es pequeñita, está en fondos, no va a tener importancia, puesto que la vamos a envejecer. Y además, bueno, muchas veces incluso nos interesa hacer ese efecto de desgastado, de poco cubierto, para que parezca una pieza que tiene una cierta historia. Y por otro lado he colocado pan de plata en una superficie totalmente lisa, que no tiene relieves, para que vierais cómo actuaban los panes en estos dos tipos de superficie. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, una vez que está bien cepillado y bien fijado todo el pan de oro, que no hay ningún trocito suelto, es fijarlo. Lo vamos a fijar con goma laca. Tradicionalmente es el barniz que se ha utilizado para ello. La goma laca, bueno, la podéis hacer a través de escamas mezcladas, escamas de goma laca mezcladas con alcohol, dejándolo reposar y colándolo bien, pero bueno, ahora mismo ya existen en el mercado goma lacas que vienen hechas. Y ha salido también hace unos años esto que llaman goma laca incolora. Realmente no es una goma laca en el sentido de que no está hecha a partir de escamas de goma laca, es una resina sintética. Veis que esta es totalmente incolora, la goma laca tiene un color así como ambarino, color caramelo. Cualquiera de las dos opciones es válida. Yo voy a utilizar la goma laca incolora. Funcionan las dos al alcohol, o sea que limpian con alcohol, tienen el secado igual de rápido, pero sí que es verdad que al ser totalmente incolora no altera para nada, sobre todo lo que sería el pan de plata. No es que la goma laca tradicional tiña mucho, porque tiene un color así caramelito muy claro, pero en el caso de la plata sí que es verdad que pienso que la goma laca esta sintética totalmente incolora le va mejor. Ya os digo que podéis utilizar cualquiera de las dos. Bueno, pues vamos a darle 3 manos de goma laca, dejando secar muy bien entre una mano y otra, y vamos a empezar, por ejemplo, por el marco. Volvemos a necesitar un pincel de pelo suave, que no nos raye, haber tocado lo menos posible, ya os lo comenté también el otro día, el pan de oro, bueno, pues porque con la grasa corporal y las huellas dactilares a veces quedan marcadas. Entonces, bueno, cuanto menos se toque los panes, pues mucho mejor. Vamos aplicándola muy estiradita y sin que quede acumulada, eso es muy importante. Es verdad que esta goma laca sintética tiene un poquito más de densidad, es un poquito más gruesa que la goma laca tradicional. Entonces, bueno, podríamos darle incluso 2 manos, que nos haría el mismo efecto que los 3 de la otra goma laca. Pero bueno, tampoco el exceso de goma laca, dejando secar bien, le va a venir mal, la va a proteger más a largo plazo. Así que vamos aplicándolo a modo de barniz. Es muy importante que no tenga restos de agua el pincel, para que no matee. A veces de la que aplicamos la goma laca parece que matea un poco el brillo. Eso normalmente tiende a desaparecer. En ocasiones es porque tiene restos de agua o demasiado alcohol en la composición. Bueno, hay una serie de factores que pueden provocar ese efecto, pero normalmente desaparece al secar totalmente. En todas las superficies es importante aplicarlo estiradito, pero sin que raye el fondo, pero en esta en concreto, que es totalmente lisa, especialmente. Trabajarla bien, pero sin frotar muchísimo, que el pincel pueda rayar la superficie del pan de plata. Ya os digo que la brocha limpiaría con alcohol. Como es un producto al alcohol, tiene un secado relativamente rápido. En cuanto esté seco, le daría
otra mano, que tardaría lógicamente un poquito más en secar, una vez que se va saturando de este barniz, de esta goma laca, pues tarda un poquito más en secar. Bueno, mientras seca la goma laca, voy a darle color a la parte de abajo de la caja, y he decidido que voy a hacer un efecto de capé. Para ello voy a utilizar pinturas efecto tiza, una chalky, en concreto esta es una de Cadence, y voy a ponerle una base blanca y encima le voy a meter un gris oscuro, ¿vale? Entonces, bueno, revuelvo bien la pintura, ya la había pasado bien antes, y sencillamente vamos a pintar en el sentido de la veta. Ya había lijado la caja, por supuesto. Bueno, y como esta va a ser la base del decapé, si queda un poco cubierta, con una mano va a ser suficiente, no necesitaría dar más. Eso no quita que haya que trabajar un poquito la pintura, ¿eh? Podríamos diluirla un poquito con agua si nos cuesta trabajo estirarla. Esta en concreto está lista para el uso, la he utilizado hace unos días en otro trabajo y la tengo preparada para el uso, así que por eso no necesito aligerarla. Pero si veis que está muy densa, las primeras manos pueden diluirse un poquito, la última no interesa que se utilice diluida. Esto tengo que hacerlo también en los laterales de la tapa de la caja. Es importante vigilar que no tenga grosores la pintura cuando ya está usada, como es el caso de esta, que ya lleva abierta un tiempo. La pintura efecto tiza, al ser una pintura muy densa, con bastante grosor, a veces crea, bueno, partículas de pigmento, del propio yeso o escayola que lleva en su composición. Bueno, es importante controlar que no nos queden en la superficie que vamos a pintar, porque en mi caso, al ir a hacer un decapé, en cualquier caso es importante quitarlas, pero en este caso, como voy a hacer un decapé, si hay que dar a una bolita, cuando haga el decapé, ahí va a quedar ese efecto muy marcado, ¿eh? Entonces es importante controlar esas acumulaciones. Bueno, ha secado la segunda mano de goma laca en la tapa del baúl, y antes de dar la tercera voy a aplicarle la pintura para después de la última mano no andar tocando mucho en la tapa. Bueno, voy a aplicarle el gris encima. Yo quiero un efecto un poco rústico, así que no voy ni a lijar la base, voy a aplicarlo directamente encima. Si quisiéramos un acabado muy fino, fijaríamos suavemente esta capa y aplicaríamos otras de blanco si fuera necesario. Otra cosa que os comento es que si yo quiero zonas muy desgastadas, o sea, más marcadas, puedo pasarle o bien una vela por zonas, y eso va a hacer que cuando pongamos otra pintura encima no agarre muy bien, cuando nos pongamos a lijar salga más fácil, y eso lo hacemos en las zonas concentradas que queramos. O podríamos darle una mano de cera incolora en pasta, no brillarla, y una vez que esté seca pintar encima, y eso también va a hacer que la capa de encima lige con más facilidad por zonas. Pero bueno, yo voy a hacer un decapé clásico sin ninguno de estos métodos, o sea, directamente capa sobre capa, y luego con un taco de lija ir sacándolo por zonas. Ya os digo que podríais facilitar el trabajo, sobre todo si sabéis dónde queréis los desgastes. Sí que es muy efectivo la aplicación de la cera de vela, porque es muy gruesa y hace desconchones como muy gordos, muy exagerados. Entonces, bueno, en ese caso sí que nos facilita mucho el trabajo. Bueno, veis que le aplico un gris que también tiene muy buen poder de cubrición, pero aún así
Lo normal es que le tenga que dar 2 manos, ¿eh? Ahora mismo parece que cubre muy bien. Esperaremos a que seque y lo veremos, pero la pintura también está bastante densa, pero estira bien, por eso no la he diluido. Ya os comentaba antes que las últimas capas no interesa diluirlas, pero si no es manejable, pues lo diluiría sin ningún problema. Y ahora pintamos los cantos. Como a estos no se les va a hacer decapé, por eso no los he fondeado con el blanco, va directamente el tono que va a llevar encima. Estas pinturas es importante dejarlas secar libremente, que no acelerar los secados con calor, para que curen bien y aguanten bien ahora el lijado que vamos a darle, y al blanco lo mismo, que aguante bien y no engome, para que no levante con facilidad cuando apliquemos la presión con la lija. Bueno, dejamos secar y haríamos lo mismo en los laterales de la tapa. Han pasado varias horas desde que se aplicó la última mano de goma laca a la tapa del baúl y al marco, y que se aplicó también la pintura gris al baúl. Está totalmente seco y voy a proceder a hacer el decapé. Para ello voy a utilizar, yo me arreglo muy bien con el taco de lija, yo voy a utilizar en principio un taco de lija. Tengo aquí preparada también una esponja que es más finita y se adapta muy bien, sobre todo cuando hay formas así muy redondeadas. Como no es el caso, yo creo que lo voy a poder hacer todo con el taco de lija. Bueno, y tengo lija en papel, por si acaso en alguna zona tengo que ir, bueno, más concretamente con algo más pequeño, ¿no? Bueno, pues sencillamente vamos a lijar y voy a ir sacando un poco más del blanco, pues por zonas. El desgaste natural de una pieza, si estuviera deteriorada por el paso del tiempo, sería sobre todo en las aristas. Entonces, bueno, esas zonas siempre interesa que queden un poquito más desgastadas. Aplicamos un poco más de fuerza en esas zonas. Puede llegar a aparecernos puntualmente la madera, pero tampoco nos preocupa. Pero sencillamente daríamos un poquito de lija por zonas. No quiero el efecto tampoco súper desgastado, así que vamos a aplicar una fuerza así contenida. He puesto un papel para recoger todo ese polvillo que se va a ir creando. Bueno, desgastamos como antes las aristas lo primero. Y ahora ya puntualmente voy marcando un poquito alguna zona, pues por ejemplo una aquí. Ya veis la cantidad de polvo que saca. Es una característica de este tipo de pintura, de la chalky. Si yo quisiera potenciar más el desgaste, pues me iría con la lija de papel. Cortaríamos un trozo manejable, lo pondría entre los dedos y iría puntualmente a la zona donde quiero sacar más claridad. Así voy concentrando más las zonas, Pero bueno, yo en concreto, mi idea es dejarlo todo así un poco lijada más por zonas. Bueno, voy a abrirle otro claro aquí, por ejemplo. Pero bueno, este desgaste es más que suficiente. Quizá un poco más en las aristas. Voy a hacer primero todo el desgaste y luego ya puntualmente voy buscando la zona donde me interesa potenciarlo aún más. Bueno, yo creo que es más que suficiente. Bueno, pues ahora limpiaríamos todo el polvillo. Muy bien. Bueno, el siguiente paso en la caja va a ser aplicarle cera a lo que es el decapé y la última mano de goma laca a la tapa del pan de plata.
Voy a utilizar la cera en gel esta de Artis, que es muy fluida y muy fácil de aplicar y de sacar. Y como siempre, con una brocha la damos bien estiradita. Veis que ya he puesto los herrajes. Es importante comprobar que la cera va penetrando en la pintura, ¿eh? Tenéis que tener cuidado de no pasarnos a la zona del pan de plata, que si no la goma laca no cogería en las zonas donde hubiera cera. Como es una superficie muy porosa, ahora mismo la pintura es muy mate, muy polvorienta, entonces absorbe bien. Tenéis que comprobar que absorbe bien. Se le podría dar un barniz si se quisiera. Lo que pasa es que con el barniz pierde un poco el efecto de chalky, de pintura efecto tiza. A mí me gusta más el acabado de la cera. Existen ceras especiales para este tipo de pinturas, pero vamos, ya os digo que cualquier cera en pasta de una cierta calidad estaría bien. Esta la aplicaríamos, la dejaríamos secar mínimo 20 minutos y la brillaríamos. Si al sacarle el brillo vemos que nos pide más, que queremos que quede todavía más fina, más lustrada, pues repetimos la operación tantas veces como queramos, sacando bien el brillo entre una y otra. Bueno, dejaríamos secar, lo que os digo, esto mínimo 20 minutos, media hora, y mientras tanto vamos a aplicar la última capa de goma laca. Voy a pasarle un papel para quitar restos si hubiera de cera que sin querer le haya tocado, y directamente, como las otras dos veces, aplicamos la goma laca. Tengo aquí el pincel en alcohol de la última vez, quito el exceso de alcohol y directamente. Importante que no nos arrolle, o sea, que controlar ahora que no arrolle sobre la cera. Bueno, lo dejaríamos secar totalmente. Al llevar 3 manos ya de goma laca, estas manos, bueno, ya tardan un poquito más en secar. Las dejamos secar totalmente antes de hacer ninguna otra actuación sobre ella. Bueno, como os había comentado en el marco, si tenemos que retocar puntualmente alguna zona que veamos que le falta oro y no queremos ya volver con el pan de oro, bueno, con oro líquido al alcohol, el oro rico es el más parecido quizá al pan de oro, lo batimos bien y podemos ir retocando puntualmente, pero nunca tapamos lo que tenemos con pan de oro. Vamos completando un poco, pero no se trata de tapar tampoco todos los huecos, solamente piezas sobre todo que están en zonas altas y que sean un poco grandes. No merece la pena siempre con muy poca cantidad de oro, porque bueno, no es el mismo oro, es muy parecido, pero no es el mismo oro. Si fuera el mismo oro no colocaríamos el pan de oro, no tiene el brillo que tiene el pan de oro. Entonces es puntual, es para acciones muy puntuales. Por ejemplo, aquí se había ido un poquito de pan de oro, que se ve que se había raspado con algo en una zona alta. Bueno, pues ahí le doy un pequeño toque, pero damos pequeños toques. Y a lo que son fondos, ya os digo que como lo voy a envejecer, nada, si vosotros lo quisierais muy dorado, no fuerais a envejecerlo y no os gustase que se viera el rojo inglés en el fondo, podéis aplicar tanto como quisierais, pero no conviene abusar, porque el efecto óptico va a cambiar y va a quitarle un poco de brillo a toda la pieza. Es preferible, para mi gusto, que aparezca un poquito de rojo inglés a que nos quede un lunar del oro líquido. O sea que son actuaciones muy puntuales. Vamos girando la pieza
y comprobando si hay alguna. Aquí hay otra gotita gruesa. Es un oral alcohol, seca prácticamente al momento, como lo damos estiradito, con lo cual nos va a permitir, según acabemos, empezar a envejecer. Mirad, aquí también está un poquito desgastado, se ve que lo he apoyado en algún sitio porque es en las zonas más sobresalientes. Igual se ha apoyado en alguna zona cuando estaba un poco tierno la goma laca y se ha levantado con ella. Bueno, y una vez que hayamos retocado esto, ya os digo, empezamos con el envejecido. Voy a envejecerlo muy poquito, solamente para que veáis el efecto del envejecido. Otra cosa que se le puede hacer al pan de oro, una vez que está así como este, ya bien barnizado, con la goma laca, es policromarlo con óleos. Cuando a veces veis, eso se utiliza mucho, aparte de ornamentaciones de estas de marcos, pero sobre todo lo veréis mucho en imágenes religiosas, pues mantos que son metalizados, pero en color. Eso normalmente lo que se hace es policromar con óleos encima del pan de oro. O sea que una vez que tenemos la pieza en este punto, donde estamos ahora, lo que le haríamos sería ir dándole toques de óleo del color que fuera, diluido con aguarrás. Haríamos como una especie de aguada, como una especie de... el equivalente a una acuarela de agua, pero con óleos, y se iría aplicando por zonas y con un trapo, con una muñequilla de algodón, se iría quitando el exceso, de manera que lo que hacemos es teñir el oro. Es un acabado muy bonito el de la policromía, sobre todo en los mantos de escenas, ya os digo, escenas religiosas, o por ejemplo en los mantos de San José y la Virgen en un misterio navideño. Bueno, también se utiliza en este tipo de marcos cuando queremos darle mucha pompa y color, ¿no? Pero ya os digo, sobre todo en los mantos de los misterios navideños, es a nivel de calle en donde más creo que utilizamos la policromía. Bueno, vamos a utilizar para envejecer, yo voy a utilizar betún de Judea, podríais utilizar la pátina asfalto, podríais utilizar un óleo diluido, una sombra tostada, un bitumé, una sombra natural, depende un poco de la tonalidad que le queréis dar, o bien una pátina de las que ya vienen hechas al disolvente. Yo voy a diluir el betún de Judea porque quiero que quede ligerito, no quiero que tiña mucho, entonces lo quiero ligerito. Bueno, y lo voy a ir aplicando por zonas. El betún de Judea tiene la característica de que se seca relativamente rápido. Protegemos muy bien, sí, la mesa y el sitio de trabajo, porque al ser líquido mancha bastante. Bueno, pues vamos dando por zonas y antes de que se seque, con un trapo vamos retirando el exceso, tanto como queramos. Lo que nos interesa es que nos marque un poquito los fondos, para que se note pues las distintas alturas que tiene, digamos, la talla. Que no quede muy acumulado. Si nos queda acumulado, con otro pincel podemos ir quitando el exceso. Ya os digo que hay que trabajar un poquito rápido y la oscuridad ya la decidís vosotros. Cuanto más sacamos así un poquito en los altos, de manera que nos vayan quedando todos esos fondos más oscuritos. Si queréis que quede mucho más envejecido, pues el betún más puro sin diluir va a teñirnos mucho más de mano. Que así diluido que nos llevamos. Bueno, mi idea en cuanto a envejecido es más o menos esa. Pues así vamos envejeciendo toda la pieza.
Bueno, ha secado totalmente el betún de Judea que aplicamos en el marco, y ahora lo que voy a hacer es brillarlo para dar ya por finalizado el trabajo. Con un trapo, preferiblemente de algodón, vamos dándole. El betún de Judea no deja de ser algo parecido a una cera líquida con color, ¿no? Entonces, bueno, es importante brillarlo un poquito, y lo mejor es hacerlo o bien con un trapo de algodón o bien con un cepillo suave, ¿eh? Lo que pasa es que tiene que ser un cepillo que sabemos que luego no nos va a servir para brillar, por ejemplo, ceras incoloras. Aunque está seco y parece que no mancha, bueno, siempre suelta un poquito, como veis aquí en el trapo. Entonces no nos podemos permitir utilizar el cepillo. Yo ya sabéis que tengo siempre un cepillo para sacar cera incolora, pero si yo utilizo este cepillo en el marco, luego no me va a servir para brillar ceras incoloras en superficies muy claras, porque siempre va a aportar un poquito de color. Bueno, para no tener un cepillo para cada cosa, podréis utilizar una brocha bastante gruesa que tenga bastante cantidad de pelo, la cogéis cortita, y podréis utilizarla también a modo de cepillo, porque así llegamos bien a todos los fondos, que con el trapo es realmente difícil. Realmente es quitarle un poco el grosor que pueda tener de betún de Judea, porque él siempre brilla incluso antes de sacarse, no es como la cera que matea y brilla cuando se saca. En el caso de betún de Judea, incluso sin sacarlo, resulta bastante brillante, pero bueno, de esta manera queda mucho más pulido, digamos. Bueno, y aquí tenemos el baúl al que también le vamos a dar remate. Como os había comentado, voy a aplicarle un esfumado con una pátina negra todo alrededor, para tapar un poquito las marcas de azul que aparecerían aquí en los cantos. Bueno, esto lo voy a hacer porque tiene esos restos de azul. Podría, si no se viera el azul, dejarlo o darle un poquito del tono que hemos utilizado de la pintura chalky en la parte de arriba, este gris azulado, pero bueno, para que veáis también lo que sería el efecto de un esfumado o el sombreado, sencillamente con una pátina a la cera la aplico en el borde y la difumino de manera que haga eso, el efecto, pues, de una pequeña sombra negra. Esta pátina, el aceite tarda bastante en secar, con lo cual es importante no tocarla durante unos días. Bueno, y a la parte de arriba le voy a aplicar por zonas también la misma pátina, para que veáis un poco lo que es el efecto de la policromía que os comentaba, lo de teñir el pan de plata. Bueno, lo que no es aconsejable nunca es... a ver, vamos a hacer un pico aquí. Es poner cintas, porque la goma laca, bueno, crea una capa fina, y puede ocurrir que levante con cierta facilidad. Entonces, bueno, por eso me veis utilizando otro sistema para delimitar, lo aplico estiradito, luego con la esponja también lo voy a quitar el exceso. Esto mismo lo haríais con óleo y betún de Judea. En el caso de que hiciéramos, por ejemplo, mantos de nacimientos, vamos a abrirle una gota más porque tiene un poco de forma aquí. Mantos de nacimientos que encima van a llevar un barniz, podríais, en lugar de la goma laca, aplicarle un barniz sintético, y entonces pierde una gotita de brillo, pero para efectos de la policromía apenas lo vais a notar, y entonces sí os permitiría delimitar con cintas. Yo, como quiero que os mantenga todo el brillo de la plata, por eso es
Bueno, el problema es eso, a ver cómo lo sujetamos. Voy a hacer primero este lateral. Y vais quitando tanto, cuanto más paséis la esponja en un papel vais quitando el exceso para que aparezca el efecto del teñido de la plata, o sea que se vea que debajo hay plata. Y ahora nos vamos al otro lateral, colocamos la plantilla y nos vamos al esponjado. Veis que esta huella dactilar es lo que os comento, estas pátinas son muy grasas, tardan mucho en secar, hay que tener mucho cuidado de no andar tocando. Bueno, levantamos y veis el efecto que nos hace. Vamos a ponerle otra pieza más. Bueno, y este es el resultado de aplicar la pátina al aceite sobre el pan de plata, para que vierais un poco las transparencias que os haría también la utilización de óleos aligerados sobre estos paneados. Bueno, pues este es el resultado de la aplicación de los panes de oro y plata. Es el último proyecto de este trimestre. Espero que todas las técnicas que hemos utilizado a lo largo de estos casi 3 meses os hayan servido para utilizarlo en vuestros proyectos, y nos vemos en enero con un nuevo trabajo. Felices fiestas y un saludo.